yo creo que Dios les va a hablar a todos, amén. Y trata acerca de los muros, ¿no? De los muros que tienen que caer, ¿no? De, para llevarnos y ponernos en el contexto, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Había fallecido Moisés, ¿no? Y al haber fallecido Moisés, estaba, ¿cómo se llama? Eh, Dios había prometido algo, ¿no? Que iban a llegar, ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿no? A la tierra que Él había prometido, pero... Y en ese momento, ¿no? Empezaron a algunos por ahí a dudar, a ver qué pasaba, qué era esto, qué era lo otro, ¿no? Y dice en Josué capítulo 6, versículo 1, dice así, dice Josué 6:1, dice así: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, dice, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía, amén. No entraba nadie de Jericó, ¿no? Ni salía nadie, dice. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con varones de guerra, amén. Dios ya le había entregado Jericó, ¿no? Dice: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Amén. Quiero mirar este concepto, ¿no? Dios le había dado, dice que ya le había entregado Jericó, ¿no? A Josué, ¿no? Pero para llegar a esa tierra prometida había ese muro, ese Jericó debía caerse, ¿no? Porque no podían cruzar para llegar a las tierras de Canaán, ¿no? Sin esos muros caigan, ¿no? Y uno cuando empieza a mirar, ¿no? Mira el problema, la circunstancia, ¿no? Que capaz que uno vive, o lo que uno le está pasando, o los problemas que cada uno tiene. Capaz que alguno tiene un problema económico, otro de familiar, otro de salud, o diferentes problemas, ¿no? Y uno ve que eso es, hay veces que ese problema limita lo que Dios había prometido, ¿no? Lo que Dios te había dicho que iba a suceder, ¿no? ¿Cómo Dios va a hacer si tengo este problema, ¿no? ¿Cómo Dios dijo que me iba a prosperar si no tengo plata en la billetera, no me alcanza para venir a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo puede pasar esto? Entonces nosotros empezamos a ese problema, o ese muro, o ese Jericó que nosotros tenemos, estorba al propósito de lo que Dios había prometido en nuestras vidas, ¿no? Y quiero que leamos en Efesios, lo digo así, dice en Efesios 1:3, dice así, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, amén. Dios te bendijo y Dios te va a dar bendición. ¿Qué quiere decir la bendición? Que vas a ser prosperado, que no te va a faltar nada, que lo que Dios prometió se va a cumplir en tu vida, amén. Ahora, cuando nosotros miramos todos estos problemas, esas cosas que nos vienen a estorbar y se oponen, hay 3 factores que nosotros tenemos que enfrentar ese problema o esa situación. Una es tener la predeterminación, ¿no? Que Dios está con vos, ¿no? Es lo principal. Lo segundo es ser obediente a Dios, ¿no? Y lo tercero, que es lo fundamental, es tener fe en Dios. Porque vos podés ser obediente pero sin fe y no sirve de nada. O podés tener fe y hacerlo a tu manera y tampoco sirve, ¿no? Y quiero ir para mirar un ejemplo, ¿no? De personas de una persona que también capaz que él tenía
creía en Dios y por ahí tenía una buena intención de hacer algo para Dios, pero no fue obediente a lo que Dios decía, ¿no? Y uno de ellos fue Saúl, ¿no? Y Saúl, ¿no? Hubo un momento donde él había sido, bueno, él fue elegido por Dios, él había sido elegido rey de Israel, y en un momento Dios le había dicho, ¿no? Por medio del profeta, que hubo una guerra con los amalecitas, ¿no? Y le dijo que tenía que erradicarlos a todos, ¿no? Todo, hasta el ganado, todo, ¿no? Y él agarró y empezó, en vez de erradicar todo, esta prédica o de esto he hablado muchas veces, y él agarra y guarda lo mejor, ¿no? Porque le tuvo compasión, piedad o lo que sea, ¿no? Y dice en 1 de Samuel 15:22, ¿no? Y él, que ahora lo leemos, ¿no? Pero él empieza a guardar todas esas cosas y como el profeta no llegaba, hace una adoración a Dios, ¿no? Y hace un sacrificio a Dios. Y uno podría decir, bueno, pero está haciendo un sacrificio a Dios y tiene una buena intención de lo que está haciendo, ¿no? Y esa buena intención, aunque parecía lindo o sonaba lindo, no era obediente a lo que Dios quería, ¿no? Y dice en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice así: dijo Samuel a Saúl, ¿no? Dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura del carnero, ¿no? De los carneros, ¿no? Lo que le estaba diciendo, que hay momentos, a ver, que vos querés hacer un sacrificio, pero es más importante que obedezcas a Dios, ¿no? Que hagas lo que Dios dice, ¿no? Ayer estábamos hablando en la reunión de a la noche con los jóvenes y no tan jóvenes y todos, ¿no? O todos los que se consideran jóvenes, acerca de que en realidad, ¿no? Si sos guiado por Dios, ¿no? De ser guiado por Dios. Y hay muchas veces que somos guiados por nuestros sentimientos. Y por ahí, ¿no? Cuando vos querés hacer algo en una buena acción para Dios, no significa que, aunque suene bien, no significa que vos sos obediente a Dios, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque después no vemos la bendición. Hablamos de las experiencias de comprar en Mercado Libre, que muchas veces nuestro instinto de que vemos que es negocio porque es más barato, metemos la pata y compramos algo que nos ensartamos, ¿no? ¿Y qué guía tu corazón, ¿no? ¿Qué guía? Si guía a Dios, ¿está guiando tu vida? O lo que vos ves y decís, no, esto voy por acá, o no, voy por allá, no, esto me sirve, ¿no? Hoy en día, yo me acuerdo que tengo un amigo, ¿no? En realidad no sé qué decir, si es amigo, cliente, es cristiano el chico, pero bueno, en un momento él también tiene una tornería y me dice: voy a vender todas las máquinas y voy a invertir en Bitcoin, ¿no? Y dije, estás loco, le dije, lo primero que le dije, ¿no? Y después el Bitcoin cayó y bueno, fue un lío, ¿no? Menos mal que no se metió en eso. Pero a lo que voy es que hay algunos que están siempre se están mirando la mejor manera de hacer un negocio sin trabajar, ¿no? Es como que quieren, creo que es el deseo de todos, ¿no? Cobrar una renta, estar en su casa, cobrar plata y que estar cómodos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay veces que no es así. No es así. Entonces, la realidad es que tenemos otras cuestiones, ¿no? que tienen que ver y tenemos que ser guiados por Dios, ¿no? Y para ser guiado tenés que ser obediente a Dios. Hay cosas que son consecuencia de no haber obedecido a Dios, ¿no? Hay cosas que son consecuencia. Pero acá el tema es que ese muro que está ahí, ¿no? Entorpece para llegar a esa bendición, ¿no? A lo que Dios prometió. Ahora, ese muro, si Dios te dijo, vos vas a cruzar ese muro, créele a Dios, amén. Le tenés que creer. Ahora, ese muro, ¿qué puede ser? Puede ser
una atadura que uno tiene, puede ser un pecado, puede ser que el diablo está generando un problema en tu vida y uno está aterrorizado porque no podés cruzar ahí, ¿no? Uno ve el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida, tuvo diferentes problemas, ¿no? Tuvo quejas, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco acerca de eso también, ¿no? De lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel y de qué manera transitaron ese desierto para llegar a esa bendición, ¿no? Algunos llegaron y otros no, ¿no? Pero tenemos que entender que nosotros para llegar a ese lugar tenemos que actuar de la manera que Dios quiere, en valentía, ¿no? En valentía, porque tenemos que ser valientes, ¿no? Si uno lee la historia de Josué, Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces, ¿no? Y seas valiente, ¿no? Que todo lo que pises, dice en Josué 1:3, Dios te lo va a dar, ¿no? Y para que Dios te dé algo, no va a ser porque en realidad seas cabezón, sino porque sos guiado por Dios, amén. Y eso es lo principal, amén. Quiero seguir un poquito más. Se me fue ahí. Dice así, hay un predicador, ¿no? Muy conocido llamado Spurgeon, ¿no? Creo que muchos lo conocen, algunos capaz que no. Era un predicador de 1800 y pico, ¿no? Que decía esto: la obediencia a Dios es la prueba más alta de nuestra fe, amén. La obediencia a Dios. ¿Por qué la obediencia a Dios? Porque es la prueba más alta de nuestra fe. Porque para que Dios opere en esa fe, posiblemente Dios te va a pedir cosas locas. Y cuando nosotros miramos en la Biblia, vemos el caso de Naamán. Le dijo que tenía que ir, sumergirse en el río para ser sano, ¿no? Le dijo al pueblo de Israel, den 7 vueltas. ¿Por qué no era más fácil que Dios mande un rayo y que se rompa el muro? No sé, o mande legiones de ángeles. Bueno, Dios determina cada cosa, y uno lo ve en la Biblia. Dios no operó en todas las maneras de la misma manera, ¿no? Digamos, cada milagro, en cada situación, operó de diferentes formas. Y eso va a ir dado a que uno tiene que ser obediente en lo que Dios quiere. Y va a haber diferentes circunstancias, ¿no? El pueblo de Israel, cuando cruzó en el desierto, cruzó el Mar Rojo, abrió con la vara Moisés, ¿no? Y se abrió el mar, ¿no? Y eso que sucede tiene que ver en el sentido de que Dios también podría haber dicho, bueno, caminen sobre las aguas, no sé, o que baje el mar y caminen y de repente venga una gran tempestad y los ahogue a todos los egipcios, no sé. O podría haber hecho lo que Dios quería, pero Dios opera de la manera que Él quiere, amén. Y por eso tenemos que obedecer a Dios para que esa fe opere en nosotros, amén. Sigamos un poquito más. Dice en Josué 6:8, dice, y esto es algo que es principal, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Ellos, ¿no? Tenían un gran problema, ¿no? Que ellos se quejaban mucho, se quejaban demasiado. Acuérdense cuando fueron ahí a ver que fueron esos espías ellos a buscar y trajeron ciertos frutos y cuando ellos dijeron, es una tierra llena de gigantes, ¿no? Lo que les gustaba generar esas calumnias o esas cuestiones de, no calumnias, sino murmurar, ¿no? Decir que pasaría esto, ¿no? Muy como somos los argentinos, ¿no? Generar de una noticia chiquita, hacer toda una bola y todo eso genera, ¿no? Dice en Josué 6:8, dice así, dice, así que Josué hubo hablado al pueblo, dice, los 7 sacerdotes llevando las bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová los seguía y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente y Josué mandó al pueblo
diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, y entonces gritaréis. ¡Wow! ¿No? Imagínense 7 días sin hablar, ¿no? Que no tenían que hablar, que no tenían que decir nada, que no tenían que murmurar, ¿no? Que tenían que ser obedientes, dar vueltas y escuchar, ¿no? A lo que Dios quería, ¿no? Y seguramente, ¿no? Hay veces que lo más común es empezar a hablar con el de al lado. Che, mirá el muro que tenemos acá, mirá el tamaño que es. Este Josué está loco, ¿no? Que nos está mandando a rodear a la ciudad, ¿no? Y dar vueltas. ¿Será bien? ¿Estará bien de la cabeza, ¿no? Me imagino que estarían pensando, ¿no? Algo que es común, ¿no? Andá a dar un grupo de personas, dan vuelta a una ciudad. Estos están locos, ¿no? Que se van a caer los muros por dar vuelta, ¿no? Y no va a ser por arma, por fuerza, por agarrar y romper el portón, ¿no? Que tendrían esa ciudad, ¿no? Y uno mira, y lo que Dios le estaba mandando es que se callen, que escuchen, porque en Eclesiastés dice que hay tiempo para hablar y tiempo para callar, ¿no? Hay veces que tenés que hablar y hay veces que vas a tener que callarte. Hay veces que vas a tener que denunciar qué es pecado, qué es lo que está mal, qué es lo que estás haciendo mal, ¿no? Y hay veces que vas a tener que callarte y escuchar a Dios y prestarle atención a lo que Dios quiere en nuestra vida, amén. Sigamos un poquito más. Así que dice así, dice del fruto, en Proverbios 18:22, dice: del fruto del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de su fruto. Amén. Ahora, nuestro muro que está enfrente, esa circunstancia, esa tempestad que vos estás pasando, no determina lo que Dios prometió, amén. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender. Que si Dios prometió algo, Dios lo va a cumplir, amén. Que Dios, si dijo que tu familia iba a ser bendecida, que tus hijos iban a venir a la iglesia, que iban a ser salvos, es palabra de Dios que Él lo prometió. Si Dios dijo que vos ibas a ser prosperado y perdiste el trabajo, Dios te va a dar un trabajo mejor, amén. Si Dios dijo que tenías una enfermedad y Dios te va a sanar, Dios lo prometió y lo va a cumplir, amén. Ahora, nosotros tenemos que caminar en esa fe, ¿no? Caminar en esa fe. El tamaño del muro determina lo que Dios va a hacer después, la victoria que vas a tener en tu vida, amén. Y esto es importante, creerle a Dios, amén. Tener esa obediencia de seguir a Dios, de hacer lo que Dios quiera, amén. Yo sé que esta palabra parece sencilla, pero es contundente, ¿no? Porque Dios nos tiene que hablar y todos tenemos un muro, ¿no? Alguno puede tener un muro, capaz que algún pecado que te está estorbando, que no te deja avanzar, y vos es tiempo de tomar una determinación, decir, no, bueno, diablo, no tienes autoridad sobre mi vida, amén. El que gobierna mi vida es Dios, amén. Así que les invito a que se pongan de pie, vamos a orar.